Bueno, pues se me escucha bien, si se me retiro el micro y se me da de escuchar, avisarme. Bueno, mi nombre es Mar Salguero y yo vengo a hablar un poco sobre mortalidad de murciélagos en parques eólicos, concretamente sobre una herramienta de modelado dinámico, cuyo objetivo principal es predecir mortalidad en parques repotenciados, en principio, aunque se puede aplicar a diferentes escenarios, y que desarrollé durante mi estancia en la Universidad de Trás-os-Montes Alto Douro, dentro de mi proceso de doctorado, que ya lo terminé, la defendí el 27 de septiembre. Y bueno, muchas gracias por venir porque es muy temprano, hace mucho frío, y yo digo, voy a estar allí hablando sola, entonces me alegro que hayáis venido. Bueno, sobre esto no os voy a contar nada que ya no se haya dicho, ¿no? Sabemos que en los últimos tiempos se estaba mostrando más interés por el tema de murciélagos y estas jornadas son una muestra de ello, pero todavía existe un gran desconocimiento. Se conocen unas 1.400 especies, constantemente estamos aumentando el número de especies con el tema de las crísticas, se encuentran repartidos por todos los continentes del planeta, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a repetirme porque ya se ha hablado de esto todo el rato, ¿no? Sí que me gustaría señalar que, según la UICN, el 18% de las especies está en peligro crítico, y algo que me parece todavía más preocupante es que el 15% no se ha podido evaluar por datos insuficientes. No sabemos qué nos vamos a encontrar ahí cuando empecemos a estudiar ese grupo, ese 15%, ¿no? No pinta bien. Sobre las principales amenazas que afectan a estos animales, pues también se ha hablado durante toda la jornada, no voy a entrar mucho en detalle. Yo voy a centrarme concretamente en el efecto que tienen las infraestructuras humanas, particularmente los parques eólicos, generación de energía eólica. Y aquí es donde encontramos la gran paradoja, ¿no? Y es que la biodiversidad en general y los murciélagos en particular enfrentan una nueva amenaza que se promueve precisamente para mitigar los efectos del cambio climático, porque el cambio climático en sí mismo ya es una amenaza, ¿no? Ya nos ha quedado claro con las charlas de ayer por la tarde que el balance coste-beneficio no se ha logrado, pero lo que sí es innegable es que la energía eólica es fundamental dentro de la producción de energía renovable a nivel global, más aún, volvemos a lo mismo, en el contexto del cambio climático, y que alcanzar ese balance coste-beneficio tiene que ser un objetivo muy importante. Aunque tradicionalmente los estudios en parques eólicos se han centrado en evaluar efectos sobre las aves, otros grupos faunísticos han recibido menos atención. Hoy ya sabemos que la afectación sobre los murciélagos es mayor todavía. Además, me parece importante señalar que la energía eólica es una producción energética en expansión. Está creciendo entre un 10 y un 20% a nivel global cada año. No solo porque se instalen más parques eólicos, sino porque los parques eólicos que ya tenemos están alcanzando el final de su vida útil, más o menos 20-25 años, y se están repotenciando ahora. En este marco, donde, como he comentado, seguimos avanzando en la generación, en la creación de parques, las repotenciaciones y demás, yo creo que es muy necesario comprender las interacciones entre los murciélagos y los parques eólicos. Y para ello los sistemas dinámicos han demostrado ser muy útiles. Estos modelos lo que permiten es imitar la estructura y el funcionamiento de sistemas locales y optimizar las estrategias de gestión y hacer predicciones. Por tanto, nuestro objetivo en este capítulo es desarrollar y probar un modelo dinámico estocástico con el objetivo de predecir y cuantificar la mortalidad de murciélagos en parques eólicos. Vamos a usar 4 escenarios diferentes para poder llegar al escenario objetivo, que en nuestro caso era el de repotenciación. El ámbito de estudio se sitúa en la provincia de Cádiz, al sur de la península ibérica. Es una zona con un clima mediterráneo y una alta prevalencia de vientos intensos. Esto favoreció un gran desarrollo de proyectos de energía eólica en la década de los 90, de ahí que ya estén bastante obsoletos muchos de ellos. Y además se trata de un área donde se favorece la existencia de colonias de murciélagos porque gran parte del territorio presenta hábitat en un buen estado de conservación. Sin embargo, no existe un censo exacto de las poblaciones, aunque conocemos la presencia de al menos 20 de las 23 especies presentes en Andalucía. En cuanto a la información que utilizamos para hacer todo este proceso de modelado, tomamos los datos de mortalidad de la base de seguimiento de fauna de parques eólicos de la Junta, que ya se estuvo comentando
aquí a lo largo del día de ayer, y tomamos los datos entre 2009 y 2019, que si recordáis las charlas de ayer, son en los que se aplicó el primer protocolo, que luego en el 2018 se actualizó y se siguió aplicando a partir de ahí. Las variables meteorológicas las cogimos de la Agencia Estatal de Meteorología, utilizamos variables por hora. La información sobre los usos de suelo, las masas de agua, etcétera, etcétera, la tomamos del programa Copernicus, de la red IAM y de la base de datos espaciales de referencia de Andalucía, y la información técnica de los parques eólicos directamente de las fichas de los fabricantes. Para el proceso de modelado, lo primero que hicimos fue relacionar los datos de mortalidad de la base de datos con diferentes variables fisiográficas, técnicas y meteorológicas. Especialmente relevantes, aquí están todas, no sé si se ve, desde aquí no se ve nada, pero bueno, las más relevantes os comento fueron las temperaturas, medias, máximas y mínimas, distancias a masas de agua, tamaño de rotor, etcétera, etcétera, ¿vale? Son todas variables que ya conocíamos por bibliografía previa y por estudios previos que tienen un efecto tanto sobre la actividad como sobre la mortalidad de murciélago en parque eólico. Por cierto, antes de que se me olvidara que he dicho actividad y mortalidad, he estado hablando con los compañeros anoche en la cena y parece que ayer no se me entendió bien. Yo no dije cambiar la palabra mortalidad por actividad, yo dije cambiar el concepto completo y establecer los protocolos en base a datos de actividad, no a datos de mortalidad. Porque creo que a las empresas se les puede vender como una palabra menos agresiva y porque creo que a nosotros nos permite actuar antes de. Si nosotros tenemos una zona o un parque que ya está operativo con mucha actividad y conseguimos justificar ante la empresa que actividad y mortalidad se relacionan, no tenemos que esperar a tener datos de mortalidad de un año para exigirle a ese parque X medidas. Eso era lo que yo quería decir, no como palabra, sino como concepto completo. Porque luego, hablando con la gente, me quedé súper sorprendida. Digo, no me he explicado bien claramente, ¿vale? Y ahora que he dicho las dos cosas, me he acordado. Continúo con la estadística. Lo hicimos usando el software R, hicimos un modelo GLM con una distribución Quasi-Poisson, donde la variable respuesta fue la mortalidad de murciélagos por parque eólico y mes. Una vez obtenido ese modelo estadístico, ya pasamos a desarrollar el modelo dinámico que nos va a permitir estimar la mortalidad. Este modelo se diseñó para recrear cambios realistas en los usos del suelo, teniendo en cuenta cómo había ido cambiando el uso del suelo en un buffer alrededor del parque eólico en los 10 años anteriores, una serie histórica. Se hizo lo mismo con la variación de las variables meteorológicas. Luego, para los datos de repotenciación, se utilizó la reconfiguración de turbinas usando los proyectos que había en ese momento de repotenciación, cuáles eran esas propuestas, y las medidas de mitigación basadas en temperatura y velocidad de viento, aunque en nuestro caso nos centramos mucho en el tema de la velocidad de viento porque era la que más no funcionaba en este momento. Antes de pasar a desarrollar los diferentes escenarios, indicar que en nuestro caso, conociendo que los diferentes parques eólicos tienen diferente mortalidad, lo que hicimos fue clasificar todos los parques en 3 grupos. De bajo riesgo, los que tenían menos de una mortalidad al año, de medio riesgo, los que tenían entre 1 y 6, y de alto riesgo, los que tenían más de 6. Y lo que hicimos fue, después de agrupar esos parques, sacar un parque promedio, un parque de referencia en el que aplicar estos modelos. Entonces, ya volviendo al proceso de modelado, en un primer paso obtenimos los resultados del modelo para los escenarios A, que son los escenarios base, con lo que vamos a ir comparando conforme vayamos avanzando en el proceso. Sería lo que pasa en la actualidad si consideramos que no se está aplicando ninguna medida de gestión ni ninguna medida de mitigación. Ponemos el parque a funcionar y a lo que dé. Si a ese escenario A le ponemos en marcha medidas de mitigación, obtenemos el escenario B. Si a ese escenario A le aplicamos la repotenciación, obtenemos los escenarios C. Y si a ese escenario C le aplicamos medidas de mitigación, obtenemos los escenarios D. Todo esto se hizo utilizando el software Stella, que es de la misma pandilla que el R, que o lo amas o lo odias. Y estos fueron los resultados, ¿no? En todos los casos, tanto en los de alto, bajo como medio riesgo, las diferencias entre todos los escenarios resultaron estadísticamente significativas.
En el caso de los parques eólicos que clasificamos como de alto riesgo, la mortalidad se reduce un 36% si ponemos en marcha medidas de mitigación. ¿Qué ha pasado? ¿No se ha movido? En el caso de la repotenciación, la mortalidad aumenta más del 600% con respecto al escenario base. Y si sobre este escenario aplicamos medidas de mitigación, se reduce la mortalidad en un 25%. Es decir, de un escenario A, actual sin medida, a un escenario D, repotenciado con medida, la mortalidad aumenta casi en un 500%, que puede parecer mucho, pero a mí me preocupa, bueno, la tendencia es la misma en los parques de medio riesgo, pero a mí me preocupa particularmente el caso de los parques que ahora consideramos de bajo riesgo, porque son los parques más antiguos y son los que previsiblemente se van a repotenciar ya y antes. Se alcanzan una mortalidad que puede alcanzar hasta el 1000%, más que la mortalidad actual. Ya sobre las medidas de mitigación, yo no sé si se habló ayer precisamente, pero bueno, ya sabemos, hay muchos estudios previos que las avalan, pero lo que sí quiero poner de manifiesto es que, aun con la implantación de medidas de mitigación, tenemos que plantearnos aprovechar los escenarios de repotenciación actuales para, yo creo, recolocar aerogeneradores. Sabemos que tenemos aerogeneradores que son puntos negros, que son los que están causando una gran mortalidad, y se plantea en los proyectos volver a poner aerogeneradores más grandes, aerogeneradores más peligrosos en esos mismos puntos otra vez. Y eso me parece un problema bastante gordo. Y bueno, luego aquí os hablaba un poco de las limitaciones de la base de datos, que ayer ya se comentaron todo, el tema de la persistencia de los cadáveres, la eficiencia de los buscadores, etcétera, etcétera. Por lo que entendemos que es una mortalidad subestimada, pero bueno, en principio estamos trabajando con muchos parques eólicos con 11 años de datos y demás, entendemos, y que están siguiendo un protocolo, entendemos que como índice, para hacernos una idea de lo que está pasando, pues en principio es válido. Y una cosa que se me olvidó poner aquí, ya con estos rematos, es que no hemos podido revalidar el modelo de las repotenciaciones, porque el único parque eólico que tenemos funcionando después de 2019 fue el del Cabrito, y no hemos conseguido, como dijo Sonia, no hemos conseguido ya los datos después de 2019. Así que no hemos podido revalidarlos. Así que nada, hasta aquí y quedo a vuestra disposición. Sé que la hora es muy dura para la estadística, para mí también, pero a lo que me digáis. Muy bien, Mara, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Uy, hay más gente. Buenos días. Una pregunta, esa repotenciación, o sea, el cálculo de repotenciación es en base a que se mantiene la potencia, que es el patrón como que me parece habitual, al menos en los casos que conozco, o es una repotenciación que se basa en el supuesto que se reemplazan los molinos por otros de más talla. Lo que hicimos fue, los proyectos que teníamos, que habíamos conseguido, que no fueron todos, veíamos cómo sustituían más molinos por molinos más potentes. Intentamos establecer un poco cómo era esa correlación. En plan, pues si tienen 10 y luego van a poner 3, pues esa es la sustitución que vamos a meter en el programa. Y si ahora de media tienen X potencia y de media se le va a poner otra potencia mucho más mayor, vamos a encontrar esa equivalencia para que el programa vaya hallando, y de cada aproximación que hacemos se hacen 100 repeticiones para 100 escenarios estocásticos diferentes, y luego trabajamos con las medias de lo que ha salido de mortalidad. O sea, es que el proceso es un poco largo y enrevesado, pero esa es la idea, y intentar encontrar esos patrones que nos permitan un poco modelar. Es muy difícil porque además en las repotenciaciones, yo no sé qué ha pasado, si es por ajustar la potencia, porque eso tenga una implicación técnica detrás, o burocrática detrás, que le facilite las cosas, pero ponen aerogeneradores de diferentes potencias. No tenemos como ahora que casi todos los parques tienen los mismos aerogeneradores. Se están poniendo aerogeneradores de diferente potencia, y eso implica diferente tamaño, diferente área de barrido. Entonces nos dificultaba un poco
el poder hacer un modelo más exacto. Entonces decidimos trabajar un poco con ese, como tampoco están todavía en marcha y no sabemos al final lo que se va a aprobar, porque eso son todo propuestas todavía, pues decidimos trabajar un poco con esa incertidumbre de qué es lo que pasaba. Todo esto que hablabas era considerando que la mortalidad es de los parques sin repotenciar. Me refiero a que no se... Claro, claro. En la base de datos hasta 2019 no teníamos datos de mortalidad de ningún parque repotenciado. Creo que el Cabrito estaba en obras todavía y empezó a funcionar ya después. O sea, no tenemos datos de... Por eso digo que nos faltan esos datos para revalidar el modelo. No lo hemos conseguido, estamos en ello. Hola, buenos días. Muchas gracias por la charla. Tengo dos preguntas. Una es si recuerdas cuáles son las variables más importantes para los modelos que correlacionaron con mortalidad. Y la segunda es si es posible proyectar este modelo para el mapa de Andalucía y producir un mapa de riesgo de mortalidad. Gracias. Las variables más importantes fueron temperatura máxima en 24 horas, distancia a masas de agua y tamaño de rotor. Esas fueron las variables del modelo que más implicación tenían. Es que no he puesto los resultados del modelo porque tampoco se iba a ver, la tabla era muy pequeña, pero era ese. Y sobre el tema de los mapas de riesgo es algo que hemos valorado mucho y que tenemos pendiente de hacer porque este sería el capítulo 4 de la tesis. Ya antes estuvimos mirando patrones espaciales y patrones temporales. Y es verdad que con los patrones espaciales queríamos sacar el mapa de riesgo, no llegamos porque las fechas apuraron demasiado, pero sí que es algo que tenemos pendiente hacer en conjunto con esta herramienta y con los patrones espaciales de mortalidad. ¿Alguien más? Hola Mar, gracias por la exposición. A ver, estaba intentando entender un poco la historia esta que creo que es muy importante, conocer cómo cambia la mortalidad con la repotenciación de los parques, ¿no? Había una cosa que me llamaba la atención y es que creo que dais por hecho que conocéis la mortalidad actual. No sé si tenéis en cuenta, por ejemplo, que en distintos parques trabajan distintas empresas o distintas personas con probablemente distintos protocolos y distinto interés en la búsqueda. Ayer nos enseñaba Marina que había mucha diferencia entre la eficacia de búsqueda de distintos buscadores, con lo cual no sé si los datos, si podéis corregir esa variabilidad que hay a priori ya. Lo hemos intentado. De hecho, me pasé mucho tiempo intentando buscar una variable que me permitiera medir el esfuerzo de búsqueda, aunque fuera en horas de búsqueda. No lo conseguí. No alcancé a eso. Estamos hablando de 60 parques eólicos. No podíamos hacer búsqueda ni cálculos propios nosotros porque eran muchísimos parques con muchísimos hábitats diferentes, muchísima variabilidad de visibilidad en los suelos y demás, y por supuesto de buscadores y de empresas, que esa es otra. Entonces decidimos asumir los datos tal como están y entender y poner de manifiesto que es una de las limitaciones que tenemos ahora mismo, que esa mortalidad está subestimada, claramente subestimada, pero al final son tantos datos, bueno, tantos datos, tampoco son tantos datos, pero es tanto tiempo, tantas personas implicadas, tantas empresas implicadas que entendemos que como índice de mortalidad y para hacernos una idea de lo que va a pasar y de lo que está pasando, nos puede resultar válido. Pero sí que es verdad que hay que avanzar muchísimo en lo que se comentó ayer, en eficiencia de búsqueda, en permanencia de cadáveres. Es que cada parque, o sea, yo creo que cada parque debería de tener eso controlado. No es que no es que tengamos que sacar un índice para toda la provincia de Cádiz, como ya Sonia hizo sus aproximaciones, 17% y tal. Es que yo creo que eso se le debería de exigir a la promotora, que lo debería de tener calculado. Y calculado además temporalmente, porque tú vas al parque eólico y hay temporadas en las que aquello está arrasado porque han pasado las máquinas, aquello está todo pelado y allí se ve todo bien, pero a los 3 meses, a los 4 meses, a los 5 meses tienes girasoles de 1 metro de alto. Evidentemente la búsqueda ahí está en una época y en otra totalmente diferente. Entonces yo creo que de eso se le debería exigir a las empresas promotoras que tuvieran eso calculado. Ya no voy a decir para cada trabajador porque ya ahí entraríamos en otro dilema sobre tema laboral y demás, pero sí que al menos para su territorio deberían de tener un factor de corrección.
Pero, Mar, lo tienen, ¿eh? Porque las empresas, muchas de las consultoras los hacen. El problema es que no lo comparten y después otro es que está sesgado porque lo hace el promotor. Es decir, yo he tenido reuniones con promotores que me han dicho, no, nosotros tenemos una eficacia de un 70%, de un 60%. Pues yo le he preguntado a las promotoras y me han dicho, no, eso depende de... Es que la empresa, nosotros no sabemos qué buscador está en cada aerogenerador cada rato, eso se encarga la empresa. ¿Vas a la empresa? No, es que los trabajadores van y vienen, pues como en toda la empresa me imagino. Y no tenemos estimado un índice y no, es que todo excusa. Y yo entiendo que tú como empresa y como promotora deberías de tener esa información que al final repercute en tu trabajo y te sirve para evaluar tu trabajo y para conocer tu trabajo y para presentar tu trabajo. Pero esos datos no los tienen o no les interesa presentarlos o no, yo no los he conseguido desde luego, todos eran capotazos por todos lados. Muy bien, comparto la frustración. Venga. Seguimos. Sí, déjalo.